Bienvenidos a la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Les saluda su hermano y servidor José Cabello. Bendito Dios, te damos gracias porque nos permites llegar a este momento para estudiar tu palabra. Te rogamos que seas con nosotros y nos des sabiduría en el nombre de Cristo. Amén. Estudiantes, por favor, enviar sus notas de la manera acostumbrada. Curso de homilética, clase número 37, sermones expositivos. Durante esta clase ya hemos visto dos ejemplos de sermones expositivos: el cuerpo del cristiano, Jesús y las multitudes. Hoy estaremos estudiando un tercer ejemplo de sermones expositivos basado en Apocalipsis capítulo 3 versos 14 al 22. Este es el bosquejo de este sermón. Cristianos tibios es el título. El propósito es animar al cristiano a ser celoso en su servicio a Dios en vez de ser indiferente y de poco ánimo, es decir, tibio. El texto, Apocalipsis 3, 14 al 22. Analicemos esta lectura. Leamos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Introducción. La negligencia y la falta de compromiso puede ser trágica en la vida del cristiano. Uno puede perder la aprobación de Dios si no decide de una vez entregar su vida al servicio de Dios con entusiasmo y fervor. Pero hay muchos cristianos que solo se pueden describir como cristianos tibios, porque no se retiran del Señor por completo, ni tampoco se entregan a su servicio. Son como los cristianos en la ciudad de la Odisea, cristianos tibios. ¿Quiénes son los cristianos tibios? De acuerdo a lo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 3 versos 15 y 16, podemos decir lo siguiente. ¿Quiénes son los cristianos tibios en cuanto a la asistencia? El cristiano tibio no es el cristiano que nunca asiste. Los cristianos que nunca asisten son fríos. No es el cristiano que asiste fielmente a las reuniones. Ese es un cristiano fervoroso. El cristiano tibio asiste a las reuniones, pero no asiste regularmente. ¿Quién es el cristiano tibio en cuanto a la ofrenda? No es el cristiano que ofrenda nada. Ese cristiano que no ofrenda nada es frío. Tampoco es el cristiano pobre que realmente se esfuerza, se sacrifica para ofrendar. Ese es un cristiano fervoroso. El cristiano tibio es el que ofrenda poco y ofrenda no conforme Dios le ha prosperado. ¿Quién es el cristiano tibio en cuanto al estudio de la Biblia? No es el cristiano que nunca estudia la Biblia. Ese es un cristiano frío. No es el cristiano que diariamente lee su Biblia. Aquellos que se esfuerzan aún teniendo alguna discapacidad son cristianos fervorosos, son cristianos que se esfuerzan por leer la palabra de Dios. El cristiano tibio solamente lee su Biblia cuando tiene ganas y muchas veces solo busca pasajes que le agradan.
En cuanto a sus deberes como cristiano, ¿quiénes son los cristianos tibios? El cristiano tibio sabe que debe vivir piadosamente, pero no se esfuerza para vivir piadosamente. El cristiano tibio sabe que debe ayudar a los necesitados, pero no se esfuerza para hacerlo. El cristiano tibio sabe que hay que predicar el Evangelio a las almas perdidas, pero no se esfuerza para hablar de Cristo. Entonces, ¿por qué son cristianos tibios? Son cristianos tibios porque piensan que no tienen necesidad de nada. En Apocalipsis 3:17 leímos que Jesús les reprochó: tú dices que no tienes necesidad de nada. Aquellos habitantes de la Odisea eran cristianos ricos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque podemos hacer un estudio sobre la ciudad de la Odisea. Y esto también quiero que tomen nota los estudiantes. Podemos ir a un diccionario bíblico y encontrar información sobre la Odisea. Aquí, en este diccionario, Nuevo Diccionario Bíblico Digital, dice lo siguiente en cuanto a la ciudad de la Odisea. Primero nos dice que fue llamada al principio Diospolis, ciudad de Zeus, probablemente agrandada por Antíoco II en el año 261-246 a.C., y que le dio el nombre de la Odisea en honor a su esposa Laodice. Quizás esta información me sirva para mi sermón o quizás no. También el punto B me dice que era la capital de Frigia Pacatiana, en Asia Menor, algo al sur de Colosas y Hierápolis. Esta es una información geográfica, pero aquí se menciona Colosas, una ciudad a la cual Pablo escribió una carta a la iglesia que allí estaba. En este punto se habla acerca de características económicas, financieras de la Odisea. Se nos dice que se fabricaban tejidos de lana negra. Se nos dice que había un centro médico donde se preparaba una medicina para los ojos y que había numerosos judíos que eran personas muy prósperas. También encontramos aquí que se habla en cuanto a la iglesia. Epafras probablemente fue el fundador de aquella ciudad. Y en su carta a los Colosenses el apóstol Pablo menciona la Odisea en 4 veces. Una, diciéndoles que combatía mucho espiritualmente por ellos en oración, les envía saludos y les hace mencionar una carta que fue enviada para ellos. Quizás aquella carta fue la carta a los Efesios que conocemos nosotros. La Odisea es mencionada en Apocalipsis y es una de las 7 cartas a las cuales se les enviaron esta carta de Apocalipsis. Se menciona en Apocalipsis 1:11 y en Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22. Se dice también que esta ciudad fue destruida en el año 60 por un terremoto, pero que no recurrieron de ninguna ayuda del Imperio Romano para reconstruir su ciudad. Eran prósperos, eran ricos. Y entonces, tal vez, esta situación de la ciudad de riqueza influyó en el pensamiento de los cristianos. El ambiente en el cual nosotros vivimos muchas veces afecta nuestro modo de pensar y también nos llega a enfriar. Hay cristianos que a veces que están en mucha escasez y necesidad, luego Dios los prospera, pero cuando están en prosperidad, esa misma prosperidad los enfría y los aleja de Dios. ¿Por qué son cristianos tibios? Porque no se dan cuenta que están alejados de Cristo, no se dan cuenta que no están siguiendo a Cristo, no reconocen su condición espiritual, piensan que están bien porque tenían riquezas materiales y mucha gente se equivoca pensando que porque están bien materialmente quiere decir que Dios se agrada de ellos. No caigamos en ese error. Son cristianos tibios porque no reconocen que solo Jesús puede satisfacer sus necesidades, como leímos en el verso 18. Son cristianos tibios porque no reconocen lo que están perdiendo, la comunión con Dios, el sentarse con Él en su trono. Pero, ¿quiénes son los cristianos tibios? Son cristianos tibios, pero ¿qué les espera a los cristianos tibios? A los cristianos tibios les espera la condenación, como hemos leído en el versículo 16. Jesús les dijo: te vomitaré de mi boca.
Les espera el rechazo de Jesús. Les espera ser expulsados de Jesús. ¿Qué deben hacer los cristianos tibios? Deben de empezar a escuchar el Espíritu Santo, dice el verso 22. Deben acudir humildemente a Cristo, dice el verso 18. Deben volverse celosos, dice el verso 19. Deben arrepentirse, dice el verso 19. Deben abrir la puerta a Jesús cuando Él dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Deben de ser vencedores para poder alcanzar el estar con Cristo. Como conclusión diremos que el Señor espera pacientemente. Por tanto, arrepiéntase antes que sea demasiado tarde. ¿Es usted un cristiano tibio? Venga al Señor en arrepentimiento y conviértase en un cristiano ferviente en el Espíritu. Su tarea es enviar sus notas y enviar un pequeño audio o video de uno de los 4 puntos de este sermón. Dios les bendiga.